momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana 33 minutos. El día de hoy, jueves 31 de marzo de 2011, cerrando el tercer mes del año, el primer trimestre del año 2011, esperando también que nuestros amigos oyentes, cada uno, haya cumplido aquellos planes que se había propuesto para este inicio de año. Y siempre con el optimismo, ver las maneras de conocer el entorno, el ambiente en el que estamos viviendo y en función de eso tomar las medidas permanentes cada día, pero con esa ilusión de realizar las propuestas que nos hemos hecho para el año 2011. Y dentro del plano global, así como conversábamos el día de ayer con el doctor Byron López Castillo, que puede ser que la cantidad de noticias negativas, que son mayores en número que la cantidad de noticias positivas, en algún momento nos pueda hacer debilitar nuestra posición como ciudadanos y como individuos, cada uno de nosotros dentro de los ámbitos en que desenvolvemos nuestro trabajo, en la actividad profesional y también en las familias y la sociedad en general. Revisando esta parte, he decidido el día de hoy conversar con ustedes, amigos oyentes, sobre algo importante cuando conversábamos sobre la sociedad ecuatoriana, la cultura política de nuestra sociedad ecuatoriana, si queremos o no enfocarnos hacia la democracia. Este sistema de gobierno que desde la época de Aristóteles, Platón, los grandes griegos, filósofos griegos, y que luego su pensamiento llegó a Europa en el siglo XVI, XVII, XVIII, la época de la Ilustración. Ellos planteaban la democracia como la peor forma de gobierno de las mejores, o entre las mejores, y la mejor de las peores formas de gobierno, fundamentándose en ¿qué? Que la democracia es la libertad de pensamiento, la democracia es la suma de todas esas libertades que tenemos los humanos. Y como los humanos, es obvio, tenemos cada uno una diferencia, uno del otro, cada uno muchas veces somos un mundo aparte. Es obvio que como sistema de gobierno no podamos, pues, pensar lo mismo, decidir lo mismo o estar todos de acuerdo en las mismas decisiones. Ese es el grave desafío que Dios mismo, cuando nos creó, nos dio esa facultad del libre albedrío y que nos hace mucho más responsables que los otros seres vivientes, que las plantas, que los animales y que las cosas. Se habla de la vida vegetal, de la vida animal. Ellos no deciden. Por eso es que nosotros, al tener la inteligencia, la razón, al tener el habla, somos mucho más responsables que cualquier otra especie viviente dentro de lo que conocemos, ya sea en la tierra, en el aire, en el mar. Esto lo digo como una especie de preámbulo para definir un poco y compartir estos principios de la sociedad, la democracia. Para esto he recurrido a un excelente libro que en estos días estoy revisando, con el título de La Sociología, escrito por John J. Machionis y Ken Plumber. Ellos han recopilado el uno de la visión de los Estados Unidos y el otro desde la visión de Inglaterra o del Reino Unido, pero no se han quedado nomás en el ámbito de esas culturas, sino que han investigado la mayoría de las culturas alrededor del mundo, al punto de que ellos han hecho un inventario, habría que realmente revisar los detalles, de una especie de 10.000 comunidades alrededor del mundo. Mire usted, además de ser 7.000 y pico de millones
de habitantes del planeta, hay 10.000 comunidades alrededor del mundo y aproximadamente 7.000 lenguas. Cuando ellos hablan de las costumbres, hablan de las normas que rigen a cada sociedad, a cada comunidad, hablan de que lo que puede ser positivo o bien en alguna sociedad, alguna comunidad, puede ser negativo en otra comunidad. Son situaciones que nos amplían la visión, el panorama, para que desde ese punto amplio, global, podamos concentrarnos en la sociedad ecuatoriana, que somos diferentes a otras comunidades, aún en la simbología, en el mismo lenguaje, si lo aplicamos a la parte política, la actitud del ciudadano. ¿Por qué el ecuatoriano o por qué nosotros los ecuatorianos somos como somos? Diferentes a otras comunidades, inclusive cercanas a nuestro país, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina, etcétera. ¿Por qué además nosotros dentro del Ecuador tenemos comunidades, la comunidad indígena, la comunidad campesina, alguno construyendo su propio círculo? ¿Cuántas comunidades pueden existir si alguien realmente en sociología se dedica a investigar al Ecuador? ¿Y cómo poder determinar el pensamiento de cada una de esas comunidades para de alguna manera también establecer una sola norma para que nos pueda regir a los ecuatorianos? Algunos pensadores dicen, lo que sucede es que Ecuador es una sociedad joven, unida por diferentes razas o también por diferentes etnias que va en relación a las culturas. Ecuador, 180 años de república, y además que ahora los sociólogos inclusive achacan a el dominio que tuvo España en aproximadamente 400 años a toda esta región, que quitó seguramente la cultura, o anuló por lo menos la cultura de los indígenas o de quienes estaban ya en ese entonces viviendo cuando España llegó a conquistar estos territorios. Eso en la práctica ha complicado más la conformación de nuestra sociedad. Estos autores de alguna manera plantean con estas diferencias un concepto en que tratan de globalizar lo que es la sociedad en el mundo. Dicen ellos, una sociedad es el grupo de personas que interactúan en un espacio definido y comparten una cultura. Un espacio definido, es decir, acá el Ecuador tenemos nuestro espacio y comparten una cultura. Pero esa cultura es una sola en el Ecuador. Todos los ecuatorianos tenemos los mismos símbolos democráticos, respetamos, por ejemplo, las mismas leyes, las normas, tenemos los mismos valores. Es obvio que no. Por lo tanto, eso es el fundamento de lo que sucede en esta actividad diaria de la sociedad y que no nos debe de hacer bajar los brazos, y que cada uno de nosotros debemos de contribuir para que de alguna manera podamos compartir una misma cultura, en donde algún día podamos decir, los ecuatorianos estamos unidos en una sociedad por una misma cultura, para que este concepto de alguna manera se apegue a la realidad de los ecuatorianos, de nosotros los ecuatorianos. Compartimos un mismo espacio, pero qué pena que tenemos que concluir que no estamos compartiendo una misma cultura, y más aún, no estamos compartiendo una misma cultura política para poder determinar que en democracia es la única forma de poder salir adelante. Pero tenemos que seguir luchando, aquellos que creemos en las libertades, aquellos que creemos en la conformación de esta sociedad en base a esta forma de gobierno que se llama democracia, con todas sus imperfecciones. Y el ejemplo clarísimo está que sí hay formas de llegar al éxito a través de la democracia, como lo demuestran países desarrollados del primer mundo. Y no se puede llegar al éxito, al desarrollo, al bien común,
a través del irrespeto a la democracia, como lo hicieron los países calificados en aquel entonces, hasta que se cayó el muro de Berlín, en el segundo mundo. Recordemos que el segundo mundo era aquel grupo de países que seguían el socialismo, y el socialismo a ultranza, no democrático, porque hay que reconocer que hay socialismo democrático, pero había un socialismo de dictadura, de imposición. 74 años pasó Rusia intentando lograr el desarrollo, el bienestar de la población a través del marxismo-leninismo, y luego el marxismo-leninismo aplicado por Stalin a la fuerza, conculcando las libertades. Esto es lo que está escrito en la historia, que el primer mundo que adoptó la democracia se desarrolló, y el segundo mundo que adoptó la dictadura, la imposición de criterios por parte de burós políticos, no se desarrolló. Y quedamos los países subdesarrollados en el tercer mundo, entre ellos Ecuador. Dos vías de desarrollo, la del primer mundo en democracia y la del segundo mundo bajo las dictaduras. Nunca hemos definido realmente que no queremos las dictaduras. Nunca hemos realmente cultivado, y cultivar viene también como un prefijo latino, la cultura. La cultura, es decir, ir refinando la democracia, ir refinando la convivencia para poder determinar cuál es el rumbo que debemos seguir los ecuatorianos unidos, solidarios, etc. Voy a hacer referencia a tres visiones clásicas de la sociedad de tres grandes sociólogos que trabajaron entre el siglo XIX y principios del siglo XX, y que nos dejan marcados cuáles eran, de alguna forma, los caminos que aquellos que optaron por la democracia siguieron, y aquellos que optaron por la imposición desde un grupo de gobierno también la adoptaron. Y tomo del mismo libro Sociología, de los autores John Machionis y Ken Plummer. Grandes sociólogos: Carlos Marx, Max Weber y Émile Durkheim. El primero, Carlos Marx, decía o entendía la historia humana como un proceso largo y caracterizado por conflictos económicos. Es una de sus definiciones, y cualquier persona puede leer su libro El Capital. A veces un tanto difícil de interpretarlo, pero hay analistas, tanto marxistas como antimarxistas, que han analizado ese libro El Capital, y luego lo que es ya el pronunciamiento del Partido Comunista, que también fue editado por Carlos Marx, que a propósito nació en Alemania y fue separado de Alemania, fue a Francia y lo mismo le pasó, y terminó viviendo en el país que en ese entonces lideraba el desarrollo económico y la democracia, Inglaterra, en donde falleció inclusive. Él decía que para conocer a la sociedad no basta definirla, porque el conflicto económico tenía que ser evitado. Él propone la lucha social, conocida en este tiempo como la lucha de clases. Es decir, una lucha permanente del proletario en contra del capitalista. Esa filosofía aplicada en una sociedad se convierte en una lucha permanente, que lo demostró Rusia en 74 años y Cuba en aproximadamente ya 53 años. Continúan luchando. El caso de Cuba continúa luchando contra el imperialismo y dentro de ellos mismos con los opositores que quieren libertad. Creo que la pureza del pensamiento de Karl Marx en la práctica se quedó solo en la utopía, y lo demuestran los 74 años de la experiencia rusa. No se lo pudo aplicar. ¿Qué dice Max Weber? ¿O qué decía? Él también reconocía la importancia de las fuerzas productivas, pero le agregaba que tenía que hacérselo a través de las ideas humanas
para inducir el cambio de la sociedad. Las ideas, las propuestas, la discusión de ideas, es decir, la democracia en la práctica. Quienes siguieron a Max Weber, los países que siguieron a Max Weber, es obvio que son los que se desarrollaron. Max Weber, como sociólogo, estaba convencido de que el pensamiento racional subyace bajo la sociedad moderna y promueve el cambio social positivo. Es decir, acepta la teoría de Karl Marx en este tema del asunto económico, la productividad, pero no a través de la lucha se cambia la sociedad, sino a través del consenso, de la racionalidad. ¿Quiénes sí siguieron a Max Weber? Obvio, la mayoría de los países de Europa y actualmente aquellos países que estuvieron atrás de la cortina de hierro. Ahora aceptan que deben de democratizar la decisión política, que debe de incorporarse a todos los ciudadanos en un mismo proyecto. Y el tercer sociólogo al que hacen referencia los autores es Émile Durkheim, francés, el primer sociólogo francés. Él investigó las pautas de la solidaridad social, destacando que los lazos que unen a las sociedades tradicionales eran más fuertes que los lazos que unen a las sociedades modernas. Es decir, aquellos valores, casi yo diría naturales, de la solidaridad, que complementa la idea de Max Weber de la racionalidad. Es decir, no solo quedarse en el consenso, sino en la solidaridad de la ayuda del uno hacia el otro, en pensar en los demás. Aquella sociedad que Ecuador vivió hasta las décadas de los 60, 70, en donde en un mismo barrio había la confianza, la ayuda, el apoyo, la solidaridad, y que Guayaquil lo mantiene todavía, mantiene ese espíritu de libertad y de ayuda a los demás, ese espíritu de permitirle a que todos opinemos y a que todos ojalá consensuemos, pero en la práctica no es fácil, pero sin embargo hay que mantener los valores y no renunciar a la democracia. Esto es lo que hace que los pueblos tengan por lo menos un camino para continuarlo en búsqueda del desarrollo. Vamos al corte comercial.